Buenas tardes. Mi nombre es María Moreno Briceño, estudiante de Derecho, y voy a exponer en la materia el procedimiento penal ordinario. Entonces tenemos que uno de los temas a exponer es el sobreseimiento, que significa que no se va a continuar con la investigación ni con el proceso judicial que se llevaba contra la persona, contra el imputado, que éste queda en plena libertad. También cesa cualquier medida que en su contra estaba establecida, de manera que no hay ningún requisito legal en contra de él. Entonces tenemos también que el sobreseimiento tiene requisitos y efectos estipulados así en el artículo 324 y 319 del Código Orgánico Procesal Penal, en donde los requisitos son nombre y apellido de la persona a quien se le está imputando el hecho, la descripción del hecho objeto de la investigación, las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión con indicaciones de las disposiciones legales aplicadas por este código y la disposición de la decisión. Entonces también tenemos que para el efecto del sobreseimiento está que se pone término al procedimiento y tiene la autoridad de la cosa juzgada e impide que por el mismo hecho exista una nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien hubiere declarado también. Entonces, en el sobreseimiento está en la etapa de control que el juez de control al término de la audiencia preliminar podrá declarar el sobreseimiento si considera que éste procede en una o varias de sus causales que le proceden, salvo que una de esta por su naturaleza solo puedan ser dilucidadas o expresadas en un debate oral o público establecido así en el artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, el sobreseimiento durante la etapa del juicio nos establece que si durante la etapa del juicio se procede a una causa extinta de la acción penal o resuelta acreditada la cosa juzgada y no es necesaria la celebración del debate para comprobarla, el tribunal de juicio podrá dictar el sobreseimiento, establecido así en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 322. En cuanto a la acusación, el sobreseimiento, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la acusación ante un tribunal de control y esto deberá contener los datos que sirvan para identificar al imputado en cuanto al nombre, domicilio y la residencia de su defensor. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye al imputado, los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que lo motivan, la expresión de los preceptos jurídicos aplicables, el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio con indicación de su pertinencia o necesidad. Y por último, la solicitud del enjuiciamiento del imputado, establecido también en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 326. En cuanto al estado de libertad, tenemos que toda persona a quien se le impute participación de un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo algunas excepciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. Y la privación de libertad es una medida cautelar que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar la finalidad de este proceso. En cuanto a la proporcionalidad que está establecida en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 244, no se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. Y también en ningún caso se podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder del plazo de 2 años. Si se tratara de varios delitos, se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave, excepcionalmente, y cuando existan causas graves que así lo justifique para el mantenimiento de la medida de coerción personal en contra del imputado, que se encuentren próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el querellante podrá solicitar al tribunal que esté conociendo de la causa una prórroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista
para el delito que se le imputa a la persona, y cuando fueren varios de los delitos imputados, se tomará en cuenta la pena mínima prevista para el delito más grave. También tenemos las limitaciones del sobreseimiento, que no se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de 70 años, de las mujeres en los últimos meses de embarazo, de gestación, de las madres durante la lactancia de sus hijos hasta los 6 meses posteriores a su nacimiento, o de las personas afectadas por una enfermedad en fase terminal debidamente comprobado. En estos casos, si es imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se decretará la detención domiciliaria o la reclusión en un centro especializado. Una vez culminado lo que es el sobreseimiento, es indispensable conversar sobre qué es la fragancia. Entonces, el delito flagrante es el que se está cometiendo, acaba de cometerse, o aquel por el cual el sospechoso se ve perseguido por la autoridad policial, la víctima o el clamor del público, o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar. La privación judicial preventiva de libertad, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce que la libertad personal es un derecho inviolable y en consecuencia se establece el principio de juzgamento de libertad, por lo que solo por excepción y por las razones determinadas en las normas y apreciables por el juez, en cada caso se podrá hacer una privación judicial de libertad. Es una detención preventiva como una medida cautelar excepcional que solo procede cuando las demás medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar la finalidad del proceso. Pues la libertad es la regla y la privación de la libertad es una excepción. Por consiguiente, la privación de libertad, el derecho a la libertad es inviolable. Tenemos también en la flagrancia el peligro de fuga, arraigo en el país, que establece que está determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia o de su negocio o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. La pena que podría llegar a imponer en este caso, presumiéndose el peligro de fuga en caso de hechos punibles con pena privativa de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a 10 años. En este supuesto, el fiscal del Ministerio Público deberá solicitar las medidas de privación de libertad siempre que concurran en las circunstancias de lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 236. En cuanto al peligro de obstaculización, entonces se dice que es cuando destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción. Esto es que debe evitarse la posible interferencia del imputado en la investigación que adelanta el Ministerio Público para preservar los resultados de la misma. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas o expertos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia. Por consiguiente, sí, la medida privativa no debería revocarse hasta haber finalizado el debate, por cuanto el peligro podría subsistir hasta que el testigo rinda una declaración válida para fundamentar la sentencia y para hacer fuerte la declaración que éste ha dado en el caso de flagrancia. También tenemos las medidas cautelares sustitutivas, que son aquellas que pretenden asegurar la sujeción del imputado al proceso y en su caso la presencia del presunto autor del hecho ante el órgano jurisdiccional y así evitar su inasistencia y consecuente frustración de la celebración del juicio oral ante el juzgado, establecido así en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, en el cual establece una serie de medidas que deberán ser interpuestas por el juez de oficio o a solicitud del Ministerio Público. También el imputado pudiese establecerlo. Ya terminando con la flagrancia, queríamos hablar sobre lo que es la fase intermedia, que es la etapa procedimental en la que se manifiesta la exigencia primaria y fundamental del principio acusatorio. La existencia de la acusación, es decir, que haya un sujeto diferente
del órgano judicial que ejercite la acción penal. En cuanto a la audiencia preliminar, tenemos que es el acto procesal más importante en la fase intermedia de los llamados sistemas acusatorios de oralidad plena, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. El contenido de esta audiencia es básicamente un debate sobre los hechos del proceso, sobre su calificación y sobre la viabilidad de la acusación. Tenemos también las facultades y las cargas de las partes. El día señalado se realizará la audiencia en la cual las partes expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones. También tenemos que durante la audiencia el imputado podrá solicitar que se le reciba su declaración, la cual será rendida con las formalidades previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. El juez informará a las partes sobre sus medidas alternativas a la prosecución del proceso. Y por supuesto que en ningún caso se permitirá que en la audiencia preliminar se planteen cuestiones que son propias del juicio oral y público. En cuanto a la decisión, finalizada ya la audiencia del juez, el juez resolverá en presencia de ambas partes sobre las cuestiones siguientes que se correspondan. Primero, en caso de existir un defecto de forma en la acusación del fiscal o del querellante, estos podrán subsanarlo de inmediato. Segundo, admitir total o parcialmente la acusación del Ministerio Público o del querellante y ordenar la apertura del juicio. Tercero, dictar el sobreseimiento si considera que concurren algunas de las causales establecidas en la ley. Cuarto, resolver las excepciones opuestas. Quinto, decidir acerca de medidas cautelares. Sexto, sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos. Séptimo, aprobar los acuerdos reparatorios. Octavo, acordar la suspensión condicional del proceso. Y como último y noveno, decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral. En cuanto al auto de apertura que se inicia en el juicio, tenemos que este auto que debe dictar el juez de control al término de la audiencia preliminar, si admite la acusación, debe contener todos los supuestos que están establecidos tácitamente en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, que sería, para empezar, la identificación de la persona acusada. Segundo, una relación clara y precisa y circunstanciada de los hechos. Tercero, las pruebas admitidas y las imputaciones realizadas entre las partes. Cuarto, la orden de abrir el juicio oral y público. Quinto, el emplazamiento de las partes para que, en un lapso común de 5 días, concurran ante el juez del juicio. Sexto, la instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones o objetos que se concurran. Conforme a lo dispuesto en la aludida norma, el auto de apertura a juicio es inapelable, salvo que la apelación se refiera sobre una prueba inadmitida o una prueba ilegal que haya sido admitida en su momento. Gracias.